El día de nuestra boda, mi novia se fugó con su exnovio, dejándome como el hazmerreír de la ciudad. Nadie sabía que me había casado con ella únicamente porque sus ojos se parecían a los de mi primer amor, a quien había esperado durante 7 años, solo para perderla para siempre. Más tarde, en la cumbre, me la encontré, regresada de entre los muertos, con el rostro bañado en lágrimas. Me dijeron que hacía tiempo que habías encontrado un nuevo amor, que ya no me querías. Me reí con amargura. Me dijeron que habías muerto. Lloramos juntos, con la cabeza entre las manos, preparándonos para empezar de nuevo. Pero entonces volvió la sustituta que me había abandonado, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, buscándome. La miré y le dije una sola frase tranquila, una frase que la destrozó por completo. Porque la devoción tardía, al parecer, vale menos que la hierba. El día de mi boda, mi novia se fugó con otro hombre. Todo el mundo se burló de mí y me llamaron el mayor pelele del mundo. Lo que no sabían era que había esperado 7 años con sus cenizas en mis manos a mi primer amor, hasta que volví a ver esos mismos ojos en una cafetería. El oficiante me preguntó si estaba dispuesto a tomar a Su Ching como mi esposa. Contemplando el rostro que tenía ante mí, capaz de curar todas mis heridas, respondí sin dudarlo: sí, quiero. Señorita Su Ching, ¿y usted? En ese preciso momento, aquel característico tono de llamada comenzó a sonar insistentemente. Ella bajó la mirada y sus hombros comenzaron a temblar mientras el color se desvanecía de su rostro. Extendí la mano para agarrarla, pero mis dedos solo rozaron su velo helado. Entonces vi el mensaje de Su Ching: Su Ching, te esperaré en Nueva York. Zhang Che. Mi corazón se hundió violentamente. Su Ching, no te vayas. Lu Chen, lo siento. Zhang Che debe partir. El vuelo a Nueva York. Si no lo veo una última vez, me arrepentiré el resto de mi vida. Pero esta es nuestra boda. Me niego a aceptarlo. Es solo una ceremonia. Cancela la boda primero. Espera a que regrese. Con eso, se dio la vuelta y se alejó. Yo me quedé clavado en el sitio. Se convirtieron en el mayor hazmerreír de la ciudad. No lo entendían. Mi corazón ya había muerto una vez, hacía 7 años. Su Ching no era más que una cerilla que había robado al infierno. Ahora, esa cerilla se ha apagado. Hace 7 años, en el aeropuerto donde despedí a mi primer amor, Shen Mengjia, fue el último día soleado de mi vida. Estaba tan delgada, envuelta en una bata de hospital demasiado grande, como si el viento pudiera llevársela en cualquier momento. Su tez era pálida como el papel translúcido, pero solo sus ojos brillaban con un resplandor asombroso, rebosantes del futuro que nos habíamos prometido el uno al otro. Lu Chen, ¿me esperarás? Me tomó de la mano con los dedos helados. Me iré al extranjero para buscar tratamiento para mi enfermedad y luego volveré. Debes esperarme. Apreté su mano con fuerza, sin querer soltarla. Espera, esperaré. Mengjia, cuida mucho tu salud. Yo me quedaré aquí, sin ir a ningún lado, esperando a que regreses y te cases conmigo. Ella sonrió, pero las lágrimas rodaban por sus mejillas, cayendo sobre el dorso de mi mano y punzando mi corazón con su calor. Después de que se fuera, conté los días. 1, 2, hasta que pasaron 180 días. Entonces llegó la desgarradora noticia en una llamada transatlántica llena de lágrimas de su madre. Mengjia ha fallecido. Complicaciones por el virus. Ha sido tan repentino. Lu Chen, debes olvidarla. ¿Olvidarla? ¿Cómo podría olvidarla? Esa niña que solía seguirme, llamándome hermano Lu Chen, con su dulce y aguda voz. Esa chica tonta que reunió su valor para protegerme cuando me acosaban. Esa joven doncella que se puso de puntillas bajo los cerezos en flor y me besó por primera vez. Dicen que el tiempo cura todas las heridas,
y una mierda. Mi tiempo se ha detenido desde el momento en que me enteré de su muerte. Caí en una depresión, dejé mis estudios y me encerré en mi habitación. Aferrándome a nuestra única foto juntos, vagaba por la vida como un espíritu errante. Mi mundo había perdido todo su color, dejando solo infinitos tonos de blanco y negro. No fue hasta 6 meses después, en aquella noche tormentosa, cuando me vi obligado a entrar en una tienda de conveniencia para resguardarme de la lluvia torrencial. Empapado hasta los huesos y completamente desaliñado, levanté la vista y vi a una chica seleccionando dulces de los estantes. Llevaba un vestido amarillo brillante, su silueta era elegante y esbelta. Cuando se dio la vuelta y su mirada se posó inadvertidamente en mí, se me cortó la respiración y mi sangre pareció congelarse en ese instante. Esos ojos, ligeramente rasgados en las comisuras, iris ámbar, claros pero con un toque de distanciamiento. Se parecía mucho a Mengia en 7 de cada 10 aspectos. En ese momento mi corazón, que había estado muerto durante medio año, recibió un rayo y comenzó a latir con fuerza, fuera de mi control. Un rugido ensordecedor ahogó todos los demás sonidos. Lo único que podía oír era el estruendo de mi propio corazón. Ella pagó, abrió su paraguas y salió bajo la cortina de lluvia. Como si estuviera bajo un hechizo, salí corriendo sin pensarlo, tropezando detrás de esa silueta amarilla. La lluvia nublaba mi visión, pero yo seguía mirando fijamente ese punto de color, aterrorizada por si desaparecía. Sabía que era anormal, sabía que era perverso, pero era mi salvavidas. Utilicé todos los medios imaginables para averiguar su nombre, Su Qing. Sabía que estaba mal, sabía que era injusto para ella, pero cuando miré a los ojos de Su Qing, tan parecidos a los de Meng Jia, toda mi razón y mi culpa se desmoronaron. En mi corazón suplicaba en silencio, con un anhelo casi patológico: Mengia, ¿eres tú? Tú me la trajiste, ¿verdad? No podía soportar verme sufrir tanto, ¿verdad? A partir de ese día, me embarqué en mi carrera como adulador, iniciando una búsqueda meticulosamente orquestada, pero totalmente humillante. Conocía cada hueco de su horario y solía encontrarme con ella fuera de las aulas en las que daba clase. Recordé el bolso de edición limitada que había mencionado casualmente que quería comprar y, al día siguiente, apareció en su oficina. Cuando publicó que le apetecía barbacoa del sur de la ciudad en plena noche, conduje por media ciudad para llevársela a su puerta. Mis amigos me llaman loco, dicen que me han hechizado, no lo entienden. Cuando veo a Su Qing aceptar un regalo, cuando me lanza una mirada con esos ojos tan parecidos a los de Meng Jia, o incluso cuando simplemente me permite estar a su lado, solo entonces mi corazón, antes tan quieto como el agua estancada, cobra vida. La traté como sustituta de Mengia. Le regalé un perfume con aroma a gardenia, porque ese era el aroma de Mengia. Al verla fruncir el ceño mientras se lo ponía, sentí una retorcida sensación de satisfacción en mi interior. La llevé al restaurante giratorio que Mengia tanto deseaba visitar y pedí sus platillos favoritos. Sin embargo, ella seguía distraída, revisando su teléfono, esperando el mensaje de Chang Che. Mientras tanto, yo me senté en silencio, mirándola a los ojos, reviviendo una y otra vez en mi mente los sueños que había perdido. Una vez, finalmente no pudo evitar quejarse. Lu Chen, ¿podrías dejar de actuar siempre por tu cuenta? No me gusta este sabor. Me quedé paralizada, incluso entré en pánico. ¿Que no me gusta? ¿Cómo es posible que no me guste? Si Mengia estuviera viva y bien, le encantaría. La miré casi suplicante, con voz baja e insistente. Pruébalas, te lo ruego. Este sabor es realmente espléndido. La forma en que me miró era como si fuera un loco. Y sí, soy un loco, un miserable loco que necesita ver sus ojos para recuperar el aliento tras aquel tsunami de hace 7 años.
Su Qing me miró durante unos segundos con esa mirada que se reserva para los monstruos, antes de finalmente encogerse de hombros y no decir nada más. Quizás, en su opinión, mi peculiar costumbre de ser adulador era bastante inofensiva. Después de todo, ella disfrutaba de la sensación de que la halagaran y de la emoción de provocar a Jiang Che. Sí, Jiang Che. Pronto comprendí la naturaleza de su relación. Jiang Che, ese hombre esquivo como el viento, era la obsesión de Su Qing. Ella lo amaba, con humildad, pero con pasión. Sin embargo, Jiang Che, que disfrutaba de su adoración, nunca se detuvo por ella. ¿Y yo? Yo solo era la herramienta que ella utilizaba para despertar los celos de Jiang Che. Rara vez me buscaba, a menos que Jiang Che hubiera empezado a salir con una nueva novia o que su actitud distante la hubiera hecho sentir insegura. Solo entonces me dedicaba una leve sonrisa y aceptaba compartir una comida o ir al cine. A mí me daba igual, con verla todos los días me bastaba. Esa noche había quedado con ella para cenar, pero me dijo que estaba ocupada. Por capricho, conduje hasta su oficina y la vi por casualidad con Jiang Che en un tira y afloja. Junto a Jiang Che había una chica increíblemente atractiva. Él se soltó impaciente de la mano de Su Qing y le espetó: «Su Qing, ¿podrías dejar de pegarte a mí? Estoy muy ocupado». Su Qing se quedó clavada en el sitio con el rostro pálido. En ese momento se me encogió el corazón, no por compasión hacia ella, sino porque no podía soportar ver esos ojos llenos de lágrimas. Jiang Che se llevó a su nueva compañera del brazo. Su Qing permaneció inmóvil durante un largo rato. Entonces me vio. Una mirada de confusión y humillación cruzó por sus ojos, rápidamente sustituida por una obstinada determinación de mandarlo todo al infierno. Caminó hacia mí, abrió la puerta del coche y se deslizó en el asiento del copiloto. No íbamos a comer. Su Qing se quedó allí parada durante un buen rato, perdida en sus pensamientos. Entonces me vio. Un destello de confusión y vergüenza cruzó sus ojos, rápidamente reemplazado por una obstinada determinación nacida de la resignación. Se acercó a mí, abrió la puerta y se deslizó en el asiento del copiloto. ¿No íbamos a comer? Su voz aún tenía la ronquera de las lágrimas. Aceptó, y fue la primera vez que accedió fácilmente a salir conmigo. La llevé a un restaurante giratorio en la azotea, bastante caro pero elegantemente decorado, que ofrecía unas vistas panorámicas del paisaje nocturno de la ciudad. Este era el lugar al que había pensado llevar a Mengia para celebrar su recuperación y su regreso. Su Qing estaba distraída, mirando constantemente su teléfono. La pantalla permanecía apagada, sin ningún mensaje. El filete que tenía delante seguía prácticamente intacto, mientras ella bebía mecánicamente su vino tinto. Me senté frente a ella y la observé en silencio. Ella miraba a través de mí a aquella figura que se alejaba con determinación, mientras yo, a través de sus ojos, contemplaba a quien nunca volvería. Nos sentamos en este restaurante impregnado de ritual, participando en una cena inquietante. El silencio se extendió por la mesa, pero no resultaba incómodo ni extraño, ya que cada uno de nosotros estaba inmerso en su propio mundo. Una voz resonó claramente dentro de mí, fría y cruel. Lu Chen, lo ves claramente. Tú miras a través de sus ojos a otro hombre, mientras que ella, a través de ti, mira a Jiang Che. Todos somos criaturas miserables, todos nos engañamos a nosotros mismos. Le serví un vaso de agua y le dije en voz baja: «Tómate tu tiempo, no te atragantes». Su Qing levantó la vista y me miró con desconcierto, pero no dijo nada. En ese momento vi claramente la diferencia entre ella y Mengia. La mirada de Mengia siempre era amable y clara, mientras que los ojos de Su Qing ocultaban ambición y cálculo. Pero, ¿qué importa eso?
Mientras estos ojos sigan mirándome, mientras sigan haciéndome perder la cabeza de vez en cuando, eso es suficiente. Este falso consuelo es el único alimento que sostiene mi vida, aunque ese alimento en sí mismo contenga un veneno mortal. Quizás fue el paso del tiempo, o quizás se sintió conmovida por mi sinceridad, pero la mirada de Su Qing hacia mí era compleja. No fue hasta que se supo la noticia de que Jiang Che se iba al extranjero, no para un viaje corto, sino a Nueva York, ese verdadero paraíso para los artistas del que él hablaba. Durante ese periodo, se volvió completamente inestable. En un momento dado, llamaba histéricamente a Jiang Che y, al no obtener respuesta, se lanzaba a una juerga de compras. Al momento siguiente, se sumía en un silencio prolongado, con los ojos vacíos, como si le hubieran vaciado el alma. Era como una sombra obediente, vigilando a su lado, limpiando los desastres que ella provocaba y soportando sus cambios de humor constantes. Sé que mi valor se ha multiplicado enormemente en este momento. Ella está tan desesperada por encontrar a alguien que le demuestre que no es indeseable, que sigue siendo atractiva, incluso si Jiang Che no la quiere. Esa noche estaba completamente borracha. La traje de vuelta del pub, donde se aferró a mí, con su aliento a alcohol mezclándose con lágrimas mientras se frotaba contra mi camisa, murmurando: «Se va, ya no me quiere». Liu Chen, soy tan fracasada. No dije nada, solo le di unas palmaditas suaves en la espalda, con movimientos rígidos. Era un gesto tranquilizador, al que me había acostumbrado con Mengia. De repente, levantó la cabeza y me miró fijamente con sus ojos inyectados en sangre, en cuyo fondo se reflejaba una locura desesperada. «Liu Chen, casémonos». El aire se congeló mientras la miraba, sabiendo muy bien que no había ni una pizca de afecto en esas palabras. Solo quedaba el resentimiento y el pánico del abandono, junto con un deseo casi autodestructivo de venganza. Ella buscaba utilizar este matrimonio como una muestra de rebeldía hacia Jiang Che y para demostrarse algo a sí misma. La razón me decía que debía negarme, que aquello era completamente absurdo, pero cuando miré esos ojos, limpios por las lágrimas y tan parecidos a los de Mengia, la palabra «de acuerdo» se me escapó casi en contra de mi voluntad. «De acuerdo», dije, y así comenzamos a prepararnos para la boda, un matrimonio absurdo, basado en un doble acuerdo de sustitución. Quizás ese fue el momento en el que más cerca estuvimos de tener intimidad, seleccionando juntos el hotel, revisando las invitaciones, ultimando el menú. Su mente estaba en otra parte, dejándome todas las decisiones a mí. «Decide tú», me decía. No tengo ninguna objeción. Por supuesto que no tenía ninguna objeción, ya que esta boda no era más que una representación para alguien que estaba muy lejos. Y yo, con una dedicación casi obsesiva, organicé esta boda tal y como se la había prometido a Mengia. A ella le encantaban las rosas color champán y rosa pálido, así que éstas se convirtieron en las flores emblemáticas de nuestra boda. Mengia había expresado su deseo de celebrar una ceremonia al aire libre en el césped con una fuente, y no escatimé esfuerzos para encontrar un lugar que cumpliera con sus especificaciones. Incluso la música que se tocó durante la ceremonia estaba compuesta por aquellas piezas de piano que recordaba como sus favoritas. Su Qing permaneció ajena a esto, o más bien, simplemente no le importaba. Ella asintió con la cabeza de manera superficial, y luego bajó la cabeza para seguir mirando su teléfono, con la esperanza de captar alguna reacción de Jiang Che. El enfrentamiento más extraño ocurrió el día de la prueba del vestido de novia. Era un vestido de satén con hombros descubiertos, adornado con una profusión de delicados cristales, que había seleccionado para complementar la elegancia única de Mengia.
Cuando Su Ching salió del probador con el vestido puesto y se paró frente al enorme espejo de cuerpo entero, la luz del sol de la tarde la iluminó, difuminando sus contornos con un halo. En ese instante, el tiempo y el espacio parecieron cambiar. La figura en el espejo llevaba el mismo estilo de vestido de novia de mis sueños. Esos ojos familiares se vislumbraban débilmente bajo el velo. Era como si viera a la novia de mis sueños, vestida de blanco puro, preparándose para caminar hacia mí. Sentí como si una mano invisible me hubiera agarrado el corazón. Un dolor sofocante y una avalancha de nostalgia me abrumaban. Antes de que mi mente pudiera registrarlo, el nombre ya se había escapado de mis labios. Mengia. El sonido fue débil, pero resonó como un trueno, explotando en la tranquila tienda de novias. El cuerpo de Su Ching se tensó de repente. Giró lentamente la cabeza y me miró a través del espejo. El aturdimiento fugaz que había aparecido cuando se puso el vestido de novia desapareció al instante, sustituido por una expresión de total consternación. Sus ojos se agudizaron hasta parecer cuchillos. ¿Cómo me has llamado? Su voz era tan fría que podía congelar el agua. Me desperté sobresaltado, con la espalda empapada de sudor frío. El pánico, la culpa y la vergüenza de haber sido descubierto se entremezclaban. Lo siento, Su Ching, balbuceé incoherentemente, sin saber cómo explicarlo. Esperaba que se enfadara, que se quitara el vestido de novia y se marchara, poniendo fin prematuramente a esta absurda farsa. Sin embargo, no lo hizo. Se quedó mirando fijamente mi reflejo en el espejo, luego miró su propia imagen, con el pecho agitándose violentamente varias veces. Entonces, sorprendentemente, esa furia comenzó a disminuir poco a poco, sustituida por una expresión más profunda, más fría y más burlona que no pude comprender. De repente, torció los labios en una sonrisa extremadamente forzada. Nada, dijo. Probarse vestidos de novia es agotador. Deben de ser alucinaciones auditivas. Ni siquiera se molestó en investigar más. Sacó su celular, ajustó el ángulo y nos tomó una foto en el espejo. En la foto, ella inclinaba ligeramente la cabeza, apoyándose en mi hombro, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, aunque la calidez no llegaba del todo a sus ojos. Sonríe, ordenó con voz tranquila y serena. Envíaselas a Shang-Chi para que las vea. Nuestras fotos de boda. Clic. El obturador sonó, congelando su falsa felicidad y mi pánico descarnado. La vi teclear rápidamente en su teléfono, enviando esa fotografía compuesta llena de fingimiento y falsedad. Un escalofrío se apoderó de mi corazón. Sabía que había soportado esa profunda humillación no por mí, sino únicamente para fastidiar a ese hombre al otro lado del océano. Y así, nuestra falsa intimidad alcanzó su cenit y se tambaleó al borde del precipicio con esa llamada equivocada y esa fotografía deliberadamente escenificada. El día de la boda, el clima era increíblemente bueno. La luz del sol, como una gasa dorada, cubría el césped abierto. Las rosas color champán exhalaban su rica fragancia y la fuente refractaba pequeños arcoíris a la luz del sol. Todo era perfecto, tal y como lo había planeado meticulosamente en mi sueño, un sueño tejido para Shen Mengia, pero interpretado por Su Ching. Me paré debajo del arco de flores, vestido con traje y corbata, frente a un auditorio repleto. Rostros familiares y desconocidos lucían sonrisas de bendición, algunas sinceras, otras no tanto. La tensión finalmente se disipó de los rostros de mis papás. Debían sentir que por fin me había vuelto normal, que por fin estaba a punto de comenzar una nueva vida. El maestro de ceremonias leyó su guión con efusivo entusiasmo. La música fluía melodiosamente, pero todo este alboroto llegaba a mis oídos como un zumbido indistinto. Mi corazón latía con regularidad, incluso algo lento, sin emoción ni alegría.
solo sentía un entumecimiento que rayaba en la resignación. Sabía que estaba celebrando una gran ceremonia, pero esta ceremonia no tenía nada que ver con mi alma. No era más que una obra de teatro que tenía que llevar a cabo hasta el final, una formalidad que tenía que cumplir. Hasta que apareció Su Ching, con el vestido de novia que yo había elegido para satisfacer los gustos de Mengia, del brazo de su padre. Avanzando paso a paso por el pasillo, el velo le ocultaba el rostro, por lo que no pude distinguir su expresión. La luz del sol incidía sobre ella y los cristales refractaban una luz deslumbrante. Por un momento, el juego de luces y sombras me engañó una vez más, y mi corazón dio un vuelco, pero pronto volví a la realidad. Ella era Su Ching, no mi Mengia. Ella se colocó delante de mí, mientras el oficiante recitaba los votos sagrados. Yo escuchaba mecánicamente, preparándome para decir «sí, quiero», cuando de repente oí claramente la leve vibración del celular que ella tenía en la mano. Su cuerpo se tensó de forma casi imperceptible. El oficiante le preguntaba «Señorita Su Ching, ¿acepta usted al señor Lu Chen como su esposo para amarlo y honrarlo, para apreciarlo y respetarlo, en lo bueno y en lo malo?» En ese preciso momento sonó un celular, y así se desarrolló la escena descrita al principio. Mientras observaba la figura de Su Ching alejándose, mi rostro no mostraba lágrimas ni enojo, apenas ninguna expresión. Todos me llaman payaso, el adulador definitivo, un completo y absoluto chiste. Sí, una auténtica burla. Sin embargo, curiosamente, el dolor en mi corazón no era tan profundo como había imaginado. En cambio, una calma casi cruel me invadió. Mirando fijamente en la dirección en la que ella desapareció, pensé en silencio, con una sensación de final y alivio. Por fin, este sueño engañoso finalmente ha terminado. Después de que Su Ching se fugara, me convertí en el hazmerreír más famoso de la ciudad, el tema de conversación en todas las tertulias y cenas. Es el que la novia dejó plantado en la boda, el tonto que se quedó sin nada por querer ganarse todo a base de lamidas. Renuncié a mi trabajo, me encerré en casa, cerré todas las cortinas y dejé que la oscuridad me envolviera por completo. No fue por culpa de Su Ching. Su partida me causó dolor, pero también me liberó. Lo que me había estado ahogando era el colapso total de esa ilusión autoengañosa que había durado 7 años. Era como un payaso aferrado a una urna vacía, interpretando un número en solitario que no recibía aplausos. Varios meses después, entre las lágrimas de mis padres y la intervención enérgica de mis amigos, logré reunir un mínimo de determinación. Regresé a la empresa familiar y asistí a una cumbre. El lugar de la cumbre estaba iluminado con luces. El piso debajo era un mar de cabezas, luminarias de la industria, periodistas de los medios de comunicación, innumerables ojos fijos en el escenario. De pie en el atril, el foco me quemaba la piel. Mi tono se mantuvo firme. Describí con coherencia lógica la iniciativa benéfica creada en nombre de Shen Mengia. Solo yo sabía que no era más que una cáscara vacía, envuelta en profesionalidad. Mi corazón había sido enterrado 7 años antes. Por lo tanto, el espacio no es solo un contenedor, sino un recipiente de emociones y recuerdos. Mi mirada recorrió mecánicamente al público que se encontraba debajo del escenario. Entonces, como si me hubiera alcanzado un rayo invisible, mi mente se quedó en blanco. Sentada hacia la parte trasera de la sección de invitados, había una mujer con un traje color crudo, Shen Mengia. Era Shen Mengia. Estaba sentada en silencio, con la postura erguida y el cabello largo recogido hacia atrás para revelar un cuello suave. Ese rostro, grabado en mis huesos, había perdido su palidez enfermiza para mostrar serenidad y determinación. Inclinaba ligeramente la cabeza hacia arriba y me miraba. Mengia.
El micrófono amplificó mi susurro inconsciente y entrecortado por toda la sala. Mi voz ronca, temblorosa, rebosante de dolor incrédulo. Un leve murmullo recorrió el público cuando el pasador de páginas se me resbaló de la mano y cayó al suelo con estrépito. Sin embargo, al oír mi llamada, su expresión solo cambió ligeramente. La traza de desconcierto se acentuó. Sus delicadas cejas se fruncieron muy ligeramente, como si preguntaran, ¿qué fingida profunda afectividad sigues mostrando ante todos? Esta acusación silenciosa, como una daga envenenada, me atravesó el corazón. Empujé el atril a un lado y salí tambaleando del escenario, atravesando los asientos de los invitados sin prestar atención a las miradas y los suspiros a mi alrededor. Corrí a su lado, con los ojos enrojecidos, contemplando con avidez el rostro que había anhelado día y noche. Mi voz temblaba incontrolablemente. No estabas muerta. Dijeron que estabas muerta. Tu madre misma me dijo que estabas muerta. Se levantó de un salto, tirando la carpeta que había sobre la mesa. ¿Te dijeron que había muerto?, repitió con voz temblorosa. Pero a mí me dijeron que fuiste tú quien me abandonó, que pronto encontraste a otra persona. Ella me miró, con lágrimas rodando por sus mejillas sin previo aviso. Me dijeron que me habías olvidado, que habías comenzado una nueva vida y que debía renunciar por completo a la esperanza para centrarme en mi tratamiento. Así que eso es lo que pasa. Entre nosotros hay una mentira mutua absolutamente cruel. Yo creía que ella estaba en la tumba. Ella creía que yo estaba en los brazos de otra. Nuestros seres queridos nos separaron amablemente en dos mundos de desesperación, soportando 7 años de tormento en soledad. Recuerdo estos 7 años viviendo como un cadáver andante, esa boda absurda, ese sustituto lamentable. Todas las quejas, la rabia, la agonía y ese éxtasis tardío y abrumador. Al final, todo se disolvió en una risa amarga. Me dijeron que habías muerto. Shen Menja no pudo soportarlo más y se arrojó a mis brazos, llorando desconsoladamente, como si quisiera expresar todo el dolor y la desesperación de los últimos 7 años. La abracé con fuerza, sacando toda la fuerza que tenía dentro, mientras las lágrimas corrían por mi rostro, su calidez, sus sollozos, su mera presencia. Por fin, destrozaron por completo la tumba construida con mentiras que me había tenido prisionero durante 7 largos años. Bajo la mirada de cientos de personas, junto al deslumbrante pero gélido foco, nos abrazamos como 2 almas que por fin se reencontraban entre las ruinas. Nos abrazamos con fuerza, llorando amargamente por esos 7 años robados, por la ensordecedora verdad, por este cruel reencuentro tras la pérdida. Mi reencuentro con Mengia fue como una luz deslumbrante que de repente atravesó los 7 años de oscuridad de mi vida. Las sombras que se habían instalado en lo más profundo de mi corazón comenzaron a disiparse gradualmente. Pasamos mucho tiempo contando, llorando, explicando. Los 7 años que habíamos estado separados desde nuestra despedida, desentrañando aquellas mentiras nacidas de la desgracia, llorando por el tiempo que nos habían robado. El proceso fue insoportable, como reabrir una herida infectada, limpiarla y aplicar medicina. Sin embargo, tras el dolor llegó el renacimiento. Mengia no me culpó por lo absurdo de buscar una sustituta. Simplemente se aferró a mí, llorando, y me dijo, Lu Chen, ambos hemos sufrido mucho. Su comprensión y tolerancia era una redención que nunca me había atrevido a esperar. Nos reunimos con una prisa casi desesperada, como si corríamos para recuperar esos 7 años perdidos. La llevé a mi casa recién redecorada, donde no quedaba ningún rastro de su Qing. Una fotografía de nuestra juventud adornaba ahora la mesita de noche. Se la presenté a mis padres, quienes la abrazaron con lágrimas corriendo por sus rostros envejecidos mientras se disculpaban repetidamente. Con cautela y torpeza, volvimos a aprender a amarnos.
La vida finalmente volvió a su curso normal, llena de la preciosidad de los tesoros recuperados y de una felicidad tierna y cautelosa. Más tarde, debajo del mismo cerezo donde nos habíamos despedido, le pedí matrimonio. No hubo ninguna gran ceremonia, solo nosotros dos y el árbol que había sido testigo de nuestra separación y nuestro reencuentro. Con lágrimas en los ojos, ella sonrió y asintió con la cabeza. La luz del sol se reflejaba en el anillo de diamantes de su dedo anular, haciéndolo brillar. Comenzamos los preparativos para una fiesta de compromiso que era verdaderamente nuestra, todo rebosante de esperanza. Hasta ese día, salí del trabajo y apenas había llegado a la entrada del edificio cuando una figura familiar y desconocida a la vez me detuvo en seco. Era Su Ching. Había adelgazado notablemente. Su aura, antes vibrante y extravagante, había sido sustituida por un profundo agotamiento. Sus ojos ya no tenían la arrogancia de antes, solo cansancio y una fragilidad casi suplicante. Vestida con sencillez, con jeans y una camiseta, se encontraba de pie en la brisa del atardecer, con un aspecto bastante frágil. «Lu Chen», dijo ella con voz ronca. Me detuve en seco, con el corazón inesperadamente tranquilo, sin odio ni resentimiento. Era como si estuviera observando a un actor que hacía tiempo había hecho su última reverencia, una figura sin importancia. «¿Necesitas algo?» Mi tono era monótono y ella parecía molesta por mi calma, sus dedos se curvaban nerviosamente. «He regresado. Jiang Che ha estado jugando conmigo todo este tiempo, está rodeado de tanta gente. Me fui a Nueva York y él ni siquiera se lo pensó 2 veces». Ella divagaba incoherentemente, como si buscara mi consuelo. Yo la escuchaba en silencio, sin interrumpirla. Levantó la cabeza y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Esa mirada se parecía en cierto modo a la que vi la primera vez que nos conocimos, con la misma sensación de desolación, solo que esta vez parecía teñida de una emoción más profunda y genuina. «Lu Chen, sé que me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué». Dio un paso adelante y extendió la mano para agarrar la mía. Instintivamente di medio paso atrás para esquivarla. Su mano se quedó suspendida en el aire y se le fue todo el color de la cara. Solo después de irme me di cuenta de que tú eras el único que realmente se preocupaba por mí, el único que era sincero. Su voz se quebró por la emoción, llena de lágrimas. Solo ahora entiendo que era a ti a quien amaba. Antes fui tan tonta, cegada por Jiang Che. Lo siento mucho, lo siento muchísimo, Lu Chen. Por favor, dame otra oportunidad, ¿quieres? Empecemos de nuevo. Había dejado a un lado toda dignidad, llorando desconsoladamente ante mí y suplicando desesperadamente. Si la hubiera visto en ese estado hace medio año, quizá habría sentido una punzada de lástima, o incluso me habría alegrado enormemente. Sin embargo, ahora mi corazón solo estaba lleno de una calma estéril. La miré esos ojos por los que antes habría hecho cualquier cosa para conservarlos. Ahora, aunque seguían siendo parecidos, ya no me provocaban ninguna emoción. Incluso me pareció bastante ridículo. Esa tardía declaración de profundo afecto sonaba totalmente débil. «Su Ching, hay algo en lo que te equivocas», hablé con voz firme, sin la más mínima fluctuación. «Entre nosotros nunca hubo el tipo de amor que tú imaginabas». Levantó la vista bruscamente, con los ojos llenos de lágrimas, mirándome con desconcierto y un atisbo de pánico. La miré directamente a los ojos y le dije claramente, palabra por palabra: «Cuando me miras, estás pensando en Jiang Che y yo». Hice una pausa, como si la suave sonrisa de Meng Jia se hubiera reflejado ante mis ojos, y mi tono adquirió un matiz de burla gélida que ni siquiera yo había notado. «Cuando te miro a los ojos, es como si estuvieras mirando a Jiang Che a través de mí.
Desvelé la verdad más cruel, palabra por palabra, con total claridad. Ambos amábamos a otros a través del otro, pero ahora ni siquiera eres apto para ser mi suplente. Hice una pausa y luego pronuncié las palabras que había preparado durante mucho tiempo, palabras que sin duda la destrozarían por completo. Porque incluso los ojos más idénticos, cuando se fijan en la persona equivocada, se vuelven totalmente repulsivos. El aire se congeló en un instante. La súplica en los ojos de Su Ching, las lágrimas, cada expresión, todo se congeló en ese momento, y luego se hizo añicos poco a poco, dejando solo una inmensa conmoción y una repentina comprensión. Era como si finalmente hubiera entendido algo. Ahora entiendo por qué siempre le daba pastel de mango, por qué siempre la miraba con esa mirada que parecía atravesarla y ver a otra persona, por qué pronuncié ese nombre desconocido mientras me probaba el vestido de novia. Resulta que, desde el principio, esto nunca fue un juego unilateral de adulación. Más bien, fue un juego mutuo y tácitamente entendido de sustitutos. Ella me trataba como un sustituto, mientras que yo simplemente la consideraba una sombra. Ella retrocedió tambaleando un paso, y el último rastro de color desapareció de su rostro. Sus ojos estaban vacíos, y esa tardía declaración de afecto era más barata que la hierba. Ni siquiera hacía falta decirla en voz alta, porque ya se reflejaba claramente en su rostro de absoluta desesperación. No volví a mirarla y me di la vuelta para caminar hacia el coche que estaba aparcado cerca. Mengjia todavía me estaba esperando en casa. Habíamos acordado probar juntos el menú del banquete de compromiso esa noche. La expresión que Su Ching mostraba a mis espaldas, si lloraría o no, no era asunto mío. Las sombras, al fin y al cabo, están destinadas a desvanecerse. Mi banquete de compromiso con Mengjia no se celebró en ese lujoso hotel que habíamos pensado inicialmente, sino en el acogedor patio de un restaurante privado. No había un salón repleto de invitados, solo nuestros familiares más cercanos y nuestros amigos más queridos. El patio estaba adornado con guirnaldas de cálidas linternas amarillas. La brisa vespertina traía consigo la delicada fragancia de las flores y el follaje. Mengjia vestía un sencillo vestido rosa loto y llevaba su largo cabello recogido sin apretar en la nuca. Una sonrisa serena y satisfecha iluminaba su rostro mientras se acurrucaba a mi lado. Ya no necesitaba ningún vestido de novia lujoso para demostrar nada. Su mera presencia era mi mayor celebración. Intercambiamos sencillos anillos de compromiso y nos abrazamos entre las bendiciones de familiares y amigos. Todo parecía perfecto, cálido y auténtico. Podía sentir claramente el calor de su palma y ver mi reflejo completo en sus ojos, justo cuando estaban cortando el pastel. Al levantar la vista y vi una figura familiar de pie entre las sombras al otro lado de la calle, frente al patio. Era Su Ching. De pie, a cierta distancia, miraba en silencio en nuestra dirección. La cálida luz amarilla no llegaba hasta ella. Estaba envuelta en penumbra, con una expresión indistinta. Sin embargo, esa silueta solitaria, en contraste con las alegres risas del patio, parecía aún más nítida. No se acercó, no molestó. Simplemente se quedó allí, como alguien que llega tarde al teatro y finalmente comprende el desenlace de toda la obra. Nuestras miradas se cruzaron brevemente en el aire. Sus ojos reflejaban una mezcla de liberación, amargura y quizás un último destello de comprensión. Vio a Mengjia, el prototipo que había imitado durante tanto tiempo, pero cuyo espíritu nunca había llegado a comprender realmente. También vio la mirada que yo dirigía a Mengjia, sin reservas, concentrada y tierna, una mirada que ella nunca había recibido de mí. Una leve mueca se dibujó en la comisura de sus labios, como una sonrisa burlona. Luego se dio la vuelta y desapareció silenciosamente en la noche, sin mirar atrás.
Supe que finalmente había entendido. En este absurdo juego de suplantación, ella y yo éramos almas perdidas. Ella nunca había entrado realmente en mi mundo, al igual que yo nunca había entrado en el suyo. No éramos más que reflejos en los espejos distorsionados del otro, vislumbrando las obsesiones inalcanzables que ambos perseguíamos. Ahora el espejo está roto y las sombras deben dispersarse. Después del banquete de compromiso, Mengia y yo nos mudamos a nuestra nueva casa, decorada completamente a su gusto, llena de luz solar y vegetación. Una tarde de fin de semana, me senté en el piso del dormitorio, desempacando las últimas cajas, mientras Mengia regaba sus plantas en el balcón, tarareando una melodía que no acababa de tomar forma. La luz del sol proyectaba un difuso halo dorado a su alrededor. Del fondo de un viejo baúl, extraje con cuidado un marco de fotos envuelto en un paño suave. Dentro había una foto de Mengia y yo tomada bajo los cerezos en flor durante nuestro último año de preparatoria. En la foto éramos jóvenes e inocentes, reíamos con despreocupación, con la mirada fija solo el uno en el otro y en el brillante futuro que nos esperaba. Cogí el marco de fotos y me acerqué a la mesita de noche. Con cuidado, aparté una obra de arte abstracto que había encima y coloqué la vieja fotografía en el centro. Su posición era idéntica a la que le había dado tantos años atrás. Solo que esta vez ya no era para recordar o conmemorar, sino para declarar y empezar de nuevo. Mengia entró después de regar las flores. Al ver el marco de fotos que tenía en la mano y el cambio en la disposición junto a la cama, se detuvo un momento. Luego se acercó, me rodeó suavemente la cintura por detrás, apoyó la cara en mi espalda y dijo: «Ya está en su sitio». Su voz era apagada, teñida de risa. Le agarré la mano con la que me rodeaba la cintura, la giré hacia mí y la atraje hacia mí. Me incliné y le besé la coronilla. Aquí era donde siempre había pertenecido. Nos abrazamos, contemplando la fotografía junto a la cama que captaba la juventud y la belleza, los ojos que aparecían en ella, idénticos a los que teníamos ante nosotros, pero que atestiguaban más historias y estaban marcados por el paso del tiempo. La habitación quedó en silencio, solo se oía el sonido de nuestra respiración y nuestros latidos. Contemplé la fotografía, luego miré a la persona real que tenía en mis brazos y sentí una profunda sensación de paz y plenitud como nunca antes había experimentado. La búsqueda frenética de un sustituto, la vergüenza de ser tratada como un hazmerreír, el dolor y la desesperación que le habían carcomido el corazón durante 7 años. Todo eso se desvaneció en un fondo lejano y borroso ante la calidez de su cuerpo real y la ternura de su mirada. Las sombras se desvanecerán, pero mi luna, tras haber superado ciclos de crecimiento y mengua, tras haber trascendido la vida y la muerte, tras haber atravesado las mentiras, finalmente ha regresado y permanecerá para siempre, colgando en lo alto de mi cielo nocturno, con su puro resplandor extendiéndose por todas partes, suave y eterno.